Las civilizaciones antiguas de Mesoamérica se caracterizaban por ser culturas cosmológicas. Las explicaciones que tenían con respecto a los fenómenos naturales estaban siempre relacionadas con el universo, y se creía que los rituales que se realizaban eran esenciales para él. En el caso de la muerte, ésta se convertía en ayuda para el cosmos, es decir, había un equilibrio en el universo, cuando alguien moría y se pensaba que la sangre servía para el mantenimiento del mundo. De hecho, los símbolos que se utilizaban para representarla eran los mismos de la Tierra. Los muertos llegaban para servirle a ella. El dios de la muerte de los mayas recibía el nombre de Yum Kimil y era representado con la imagen de un cuerpo humano esquelético, o bien mostrando signos de putrefacción como el vientre hinchado, emanaciones de aromas fétidos por la nariz o por el ano, puntos o partes oscurecidas que indicaban la descomposición de la carne, collares o pulseras formados por cascabeles en forma de ojos con las cuencas vacías, y un tatuaje parecido a nuestro signo de porcentaje en el rostro o en el cuerpo. Para los mayas, por ejemplo, el inframundo era un trayecto seguido por el sol durante la noche, además de ser el lugar por donde atraviesan los difuntos o en el que moran por siempre. Además, el sol existían diferentes lugares a los que podían llegar las personas que fallecían, lo cual se encontraba en relación al tipo de muerte que habían experimentado. A diferencia de las creencias cristianas, estas culturas no creían que existiera un destino desafortunado después de la muerte, y que éste estuviera determinado por el comportamiento del sujeto durante su vida. Los mayas envolvían a sus muertos en una mortaja y llenaban su boca de alimento para que en la otra vida tuvieran que comer. Los cuerpos eran incinerados o enterrados en las partes de atrás de las casas o en fosas comunes. Para el pueblo mexica, los que morían podían ir a un lugar de los 3 lugares en los que creían, dependiendo de las causas de su fallecimiento. Si la muerte era por enfermedad, ellos iban a un lugar sin luz y sin ventanas, sin oportunidad de salir de ahí. Si morían ahogados o por enfermedades contagiosas, iban al paraíso terrenal, donde había mucha comida y diversiones. Cuando morían en batallas o las mujeres morían durante el parto, iban al cielo donde vive el sol. Con la llegada de los españoles a México, la costumbre de honrar a los muertos se mezcló poco a poco con las festividades católicas de todos los santos y fieles difuntos, hasta terminar en lo que hoy en día conocemos como Día de Muertos, en la que cada 2 de noviembre las personas acostumbran a visitar los panteones, donde permanecen toda la noche para acompañar a sus muertos y montar ofrendas que tienen por objeto agasajar al familiar que vive en el más allá. Con algunas variantes, es común encontrar en las ofrendas flores de cempasúchil, cuyo color representa la luz y se utiliza para ayudar a los muertos a encontrar el camino de regreso a casa. Sal, agua e incienso, utilizados para purificar el alma. Cruz de tierra, para recomendarle al difunto que tiene una fe fuerte en Dios. Cirios o veladoras que forman una cruz y que indican los 4 puntos cardinales, pan de muerto y calaveras de dulce, la fotografía de o de los difuntos y la comida y bebida que en vida disfrutaban más. Desarrollo del tema. En cuanto a símbolo, la muerte es el fenómeno perecedero y destructor de la existencia. No obstante, la concepción que se tenga de la muerte será distinta según la cultura que se estudie. En el caso de la civilización oriental, vida y muerte no se consideran eventos contrarios, sino que son asumidas como una identidad. No así en la civilización occidental, en la que vida y muerte representan eventos que se niegan uno al otro. Estas creencias buscan ser ordenadas a través de un sistema social, representado por el sistema jurídico. Se aborda por ello brevemente la muerte desde esta perspectiva. Finalmente, no se puede hablar de muerte sin mencionar la búsqueda de un sentido de trascendencia, de forma que la religión ha cumplido también un papel importante en la búsqueda de un consuelo ante un hecho inevitable, dando su propio significado al hecho de morir. La toma de conciencia de la muerte puede ser considerada como una crisis en la vida de las personas, pudiendo ser no la muerte, sino la representación anticipada de la muerte lo que inspira terror. La angustia que genera esta se debe a que muy poca gente alcanza el fin normal de su existencia. Tras el cumplimiento de un ciclo completo y fisiológico de la vida con una vejez normal,
que desemboca en la pérdida del instinto de vida y la aparición del instinto de muerte natural. ¿Qué es la muerte para el mexicano? En este país, en el que la mayoría de sus pobladores pertenecen a la religión católica, las ceremonias que hay alrededor de la muerte tienen su base en sus creencias, tales como los velorios, los rezos, los rosarios, el novenario, acompañar a los deudos y dar el pésame. Aunque a diferencia de otras culturas, la de México tiene también aún tradiciones heredadas por los prehispánicos, como el Día de Muertos, por ejemplo, celebración que a través de los años ha tomado mayor fuerza y se ha utilizado para exaltar ese nacionalismo que nos identifica con nuestras raíces. En México, los escritores, pintores y muralistas se han encargado de expresar por medio de su arte sus sentimientos hacia este tema. Pero no solo eso, sino que la muerte ha sido también usada en este país para expresar las desigualdades sociales existentes, para burlarse de la situación política en México, como lo hace José Guadalupe Posada en La Garbancera, o mejor conocida como La Catrina, que desde el punto de vista de Posada es una crítica a muchos mexicanos del pueblo que son pobres, pero que aún así quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde. Así es que en este país existe esta dualidad única, en que se puede dar el lujo de jugar y a la vez de respetar a la muerte como en ningún otro sitio. ¿Qué es la muerte para los tanatólogos? La doctora Kubler-Ross, una de las grandes especialistas en tanatología, concebía la muerte como un pasaje hacia otra forma de vida. En base a distintos estudios científicos, descubrió que los pacientes terminales pasaban por 4 etapas, muchas de ellas en su fase de agonía y previo a la muerte. Negación. Es una etapa en donde el paciente reacciona así, a manera de defensa ante la realidad, buscando otras opciones o buscando evidencias que muestren que el diagnóstico que reciben es un error, o quieren cambiar de médico. Ira o enojo. En esta etapa, el enfermo se rebela contra la realidad. Frecuentemente se pregunta ¿por qué yo? Todo le molesta, todo le incomoda, nada le parece bien. Recordar su estado le inunda de enojo y rencor. A veces se necesita de esa fase para poder aceptar esa condición. Pacto o negociación. En esta etapa, el paciente asume su condición. Aparece una etapa de tratar de negociar con el tiempo, dejar de hacer algo para prolongar la vida. Depresión. Aparece cuando se adquiere conciencia de que todas las fases fracasan y que la enfermedad sigue su curso hacia el final, apareciendo la dependencia de ciertas actividades. El volverse una carga para los demás facilita la aparición de esta etapa. La última, aceptación. Durante esta etapa se van resolviendo varios procesos, problemas o situaciones que ayudan al paciente a aceptar su condición. La persona prefiere estar sola, duerme mucho, renuncia a la vida en paz y armonía. No hay ni felicidad ni dolor. Para Sigmund Freud, inscrito a la problemática del dinamismo del ser, existen 2 pulsiones antagónicas que constituyen la subjetividad, sobre lo que los hombres construyen su destino, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Con estas perspectivas de una lucha permanente y constitutiva entre Eros y Tánatos, es que los hombres forjamos la tragedia de nuestra existencia. Con esta perspectiva, que hoy podría parecernos que no tiene mayor relevancia, es que Freud se aleja de las corrientes psicológicas de corte rusiano, en las que los seres humanos veníamos al mundo en una condición objetabilizable de sanos buenos. Eran las instituciones sociales, familia, religión, gobierno, educación, etc., las que corrompían el alma, por lo que la verdadera naturaleza humana se encontraba al nacer en una condición de pureza. Lo que podía enrarecerla era el ambiente y las condiciones sociales. Los niños eran buenos al nacer. Todo problema psicológico, por lo tanto, debía rastrearse en la educación, en las relaciones familiares. Pero para Rousseau existía una condición ontologizable. Se trata de un absoluto inamovible para el que los seres humanos somos buenos por naturaleza. Lo que propone Freud es que lo realmente constitutivo es el conflicto. De hecho, de eso está hecho el psiquismo. La condición humana es el efecto de la desnaturalización, del trastocamiento, del instinto en pulsión. Además, la sexualidad
es efecto de otro de los avatares del camino de la hominización, con lo que la infancia es perversa, polimorfa, lo masculino y lo femenino luchan por la hegemonía en las identificaciones como objetos. La lucha que inclinará en un sentido o en otro a las personas. Freud a estos representantes y empujes, a estas fuerzas que luchan, las llama pulsiones, tomando la idea con mucha probabilidad de fetiche, y considera que dos son los protagonistas en la constitución del psiquismo y de lo que sería propiamente la condición humana. Eros y Thanatos, vida y muerte, se enfrentan tratando de atraer a la criatura a sus territorios. Se trata, por lo tanto, de un sistema de opuestos en los que uno depende del otro. No puede existir uno sin la presencia del otro. Como lo dijo Heráclito, son uno en la medida en que no puede existir el uno sin el otro. ¿Te gusta la tradición del Día de Muertos? Pues sí, bueno, básicamente también ya se perdió el hecho de que muchos digan Día de Muertos, ¿no? Que dicen como que Halloween o Día de Brujas, ¿sí? Y se pierde el concepto, pero sí es interesante en cuestionar las ofrendas, lo que significa cada una. Es padre. ¿Tú de qué modo lo practicas? ¿Cómo de qué modo lo practico? El Día de Muertos, ¿qué actividades realizas? No sé, pones ofrendas. Pues nosotros, bueno, en mi casa ponemos ofrenda, y igual en el trabajo, el año pasado pues pusimos ofrenda, entonces, pero también obviamente como que nos dejamos que Halloween o convivios o cosas así, pero sí tratamos de tener una ofrenda mínimo de recordar a nuestros seres queridos. ¿Tú conoces en qué consiste la tradición del Día de Muertos? La tradición aquí en México. Pues bien no. Pues solamente eso, ¿no? Así que la ponen porque recuerdan a seres queridos, se les pone lo que les gustaba, y pues como dicen, ¿no? Que llegan a tal hora de la noche y ya pues disfrutan de lo que les ponemos. Bueno, Solo eso. entonces, ¿Le gusta a usted la tradición del Día de Muertos? Sí. ¿Cómo es que la practica? Tengo la costumbre de comer así frutas, comida, y también ir al panteón. El día 2 de... No, nomás ir a dejar flores el día 2. ¿Y cómo es que usted empezó a practicar el Día de Muertos, esta tradición? Esta costumbre la traigo desde mis padres. ¿Y usted sabe así la historia completa del Día de Muertos? ¿Cómo es? ¿Qué significan todas las cosas que están involucradas? El cempasúchil, la calaverita, todas esas cosas. No, en la realidad no. ¿usted qué opina sobre el Día de Muertos hoy en día? Que ya se está perdiendo, ya no es lo mismo que antes. ¿Antes cómo era el Día de Muertos? Pues yo veía que hasta en las escuelas luego ponían sus flores, frutas, todo, como que entraban a concurso o algo así, ¿no? Ibas así a las secundarias y hacían 2 o 3 y las hacían muy bonitas. Y ahora ya no, ya. ¿Ahora cómo ha cambiado? Sí ha cambiado bastante, ya no. A lo mejor por la economía de que ya cuesta todo más caro. ¿Usted qué piensa sobre la muerte? ¿Qué piensas de la muerte? No, buena pregunta. Nunca me he hecho esa pregunta. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Le gusta a usted la tradición del Día de Muertos? Sí, ¿La practica? pues sí, en la casa de ustedes ponen mi esposa la ofrenda, y lo que le gustaba al ser querido que se fue, dice mucho que la comida, una bebida, pues unas cervecitas se le pone, un tequila, y de comida mole, o sea, el platillo que le gustaba. ¿De alguna otra forma lleva a cabo alguna otra práctica sobre esta tradición? Esa ofrenda, Aparte se les- de las ofrendas.
Bueno, pues ir al panteón, Ajá. a llevar flores al ser querido, que son varios. Vamos al panteón y llevamos flores y allá comemos lo que llevamos de comer, lo que se hace a esa fecha. ¿Usted conoce en qué consiste tradicionalmente el Día de Muertos? Realmente no me he metido a fondo. Yo nomás desde que lo empecé a celebrar desde niño y hasta ahí sé. Pero digamos que de atrás, de dónde viene la tradición, realmente no lo he leído, no lo he buscado. Eh, ¿Usted qué piensa sobre el Día de Muertos hoy en día en México? Pues mira, esa tradición ya se está acabando. Ya no lo celebran como hace 20, 30 años. Ya los jóvenes ahora pues ya no, yo cuando era niño, fíjate, salíamos, yo soy de Chiapas, yo nací en Chiapas, me regresaba a Chiapas, llevo acá viviendo 50 y tantos años. Aquí me casé, aquí hice mi familia, me casé todo. Y allá salíamos, mi abuelita nos daba un morral y salíamos a las casas, me dicen sobra de las almas, ¿no? Porque se supone que ya las almas lo comieron, que eran los tamales, la fruta. Entonces salíamos con nuestro morral y nos daban tamales, caña, naranjas y todo eso. Y eso al otro día que llevamos las flores al panteón nos lo comíamos allá. Eso es lo que hasta ahí digo, me acuerdo yo. Y en la actualidad usted ya no ve esas cosas. Ya no, y menos aquí en México porque aquí se salen a pedir, ¿no? Que quita la calavera y eso. Pero no es como allá que allá te dan fruta, tamales, aquí es otra cuestión. Y bueno, nos gustaría saber qué opina usted sobre la muerte. Pues la muerte es lo que pasa en una otra vida, según no, que sé. Bueno, la primera es, ¿cuál es su definición de muerte? Hay varios criterios. Yo en lo particular trabajo otras cosas. Biológicamente hablando, la muerte se define como la suspensión total de funciones biológicas de manera permanente e irreversible y que termina con un deterioro del organismo ya suspendido sus funciones, ¿sí? Entonces, si alguien ya no puede recuperar funciones, sí se falleció. Pero de mi parte hay que diferenciar algo porque nosotros esto lo trabajamos con Ibero hace varios años. La idea que trabajamos en la muerte lo trabajamos hace tiempo con un proyecto de Ibero. Más bien, lo hicimos Iztacala Ibero. De hecho, este programa de investigación psicología de envejecimiento, tanatología y suicidio, se origina inicialmente por una serie de ideas que habíamos trabajado con Ibero. Entonces, la muerte puede ser vista como un acontecimiento, como un suceso, como un hecho, como un evento, como un proceso, ¿sí? Para cuando nosotros lo trabajamos, vemos a la muerte como un proceso. Sí, alguien fallece, ¿sí? Alguien muere, impacta la muerte. Pero si lo pensamos como un proceso, entonces podemos hacer otra serie de cosas. La muerte avisa. Y es lo que nosotros trabajamos. La muerte es un proceso. No solamente es el vivir, el proceso de vivir. La muerte es el complemento del proceso de vivir. ¿Cuál es su opinión sobre la celebridad del Día de Muertos en México? Tengo yo sospecho de por qué me hacen la pregunta de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que yo trabajé en la Secretaría de Salud también hace un rato, por allá por el 95, bueno,
desde antes, desde el 82, 81, 82, yo estuve trabajando en la Secretaría de Salud hasta el 2003. O sea, yo trabajaba en instituciones, en hospitales, en clínicas, en centros de salud. Pero luego también he estado vinculado a actividades del sector salud. Entonces, cuando por allá por el 99, 2001, trabajé en la jurisdicción de Coyoacán, se hacía la Feria de la Salud, muy cercana a la ofrenda de muertos. Entonces, por un programa que tenemos en Oaxaca, con el que colaboramos con un centro que se llama Piña Palmera, que atiende personas con discapacidad, me di cuenta de la fuerza que tiene las actividades colectivas, nada más que pues allá no lo hacen como nosotros lo hacemos, allá lo hacen naturalmente y la gente se organiza y celebra y es muy bonito, muy bien. Pero una de las cosas más importantes es que esto me permitió entender la fuerza de un ritual. ¿Sí? No es religión, es una expresión cultural que tiene mucho impacto psicológico y es lo que nosotros trabajamos. ¿Sí? Pues no es que el mexicano celebre la muerte y es una fiesta por la muerte, la alegría de que la gente se muera, no, no es esa la idea. Una de las cosas que suceden es que todas las culturas en el mundo tienen rituales. Aquí me ha dicho gente evangélica, cristiana, testigo de Jehová, dice, nosotros tenemos rituales. El simple leer la Biblia es un ritual. El ir al templo y hacer una ceremonia es un ritual. Pero no es el ritual como normalmente se entiende cotidianamente. ¿Sí? El ritual es un patrón de comportamiento que tiene un inicio, un desarrollo, una serie de fases a cumplir, es predecible, esa es la característica, es predecible, se cierra, termina y su efecto continúa. Le permiten predecir cuándo va a morir alguien, por así decirlo. Los sueños, pero no los sueños freudianos, sino los sueños gestálticos y freudianos. Los sueños, ¿cómo se dice? Las expresiones de humor negro metafóricas, la cercanía de eventos significativos. Es más, mira, aquí tengo la fórmula del amor. Fíjate. Esto es algo que se me acuerdo, pero aquí está. En el árbol de la muerte hay un evento desencadenante y lanza una señal relacionada a una vinculación. Esto da como se asocia, pues se vincula a una respuesta. Este patrón genera un cambio. El cambio lleva un desconcierto y el resultante es una sorpresa muerte. ¿Cuál es su definición de muerte? En realidad, yo desde mi teoría no tengo definición de muerte. O sea, no hay una definición como tal. ¿Sí me entiende? Porque es algo que no, digamos que no se sabe en realidad qué es. ¿Sí me entiende? Entonces, como no se sabe qué es, en un sentido psíquico, ¿sí me entiende? Porque morirse en un sentido biológico sí se sabe, ¿no? Pero, o sea, pero ya desde ahí ya estamos hablando de dos muertes, ¿sí? ¿Sí me entiende? Hay una muerte biológica y una muerte psíquica. Por ejemplo, hay gente que dice, estoy muerto en vida, doctor. Sí, es otra muerte, o sea, es otro concepto que no tiene nada que ver con lo biológico. ¿Sí? Pero una definición como tal, psicoanalítica, no hay, pues. ¿Y cómo es ese concepto de muerte que usted nos menciona? Este concepto psíquico, parece ser que está más relacionado con, digamos, ahí sí, con esto del Tánatos. Bueno, justamente también es algo que ya me estaba equivocando, que Freud nunca menciona Tánatos, ¿eh? Freud menciona pulsión de muerte, jamás habla de Tánatos. Que tiene que ver justo con que la pulsión de muerte es, en el sentido metapsicológico, lo regrediente de la pulsión. O sea, digamos, cuando la pulsión regresa hacia una etapa en donde el objeto, o más bien la sustancia viva, regresa a lo inanimado. Y entonces digamos que, por eso es que Freud
en ese momento queda un poco fuera del desarrollo normal, digamos, de todo, ¿no? De izquierda a derecha, sino que ahora también la libido va de derecha a izquierda. Bueno, la pulsión de muerte, pero no la libido. La pulsión de muerte va de derecha a izquierda. Eso sería en un sentido metapsicológico y que ya tiene como consecuencia la destrucción. ¿Cómo se relaciona esto con la festividad del Día de Muertos? Sí, claro, eso creo que también tendríamos que separar un poco, ¿no? Una cosa es el psicoanálisis y otra cosa, en el sentido, fíjate, porque sí existe esto de psicoanalizar el arte y todo, y está bien, ¿no? Pero en realidad es una falta de respeto hacia el arte, hacia la cultura, porque la cultura dice más que el psicoanálisis, ¿sí me entiendes? O sea, eso de la festividad de muertos dice más que el propio psicoanálisis, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, para dar el debido respeto, y a mí me parece que la tradición, la verdad, es que estoy agarrado en mi curva y no, la verdad no sé ni de dónde se genera, ni por qué se genera, pero parece ser que es más bien, como yo lo veo, es como una formación reactiva. O sea, ¿qué es una formación reactiva en psicoanálisis? Le tengo miedo a las alturas, entonces me vuelvo un loco que se lanza de los aviones para justamente evadir. ¿Sí? O sea, justo lo contrario para que no se den cuenta que le tengo miedo. Entonces a mí me parece que eso pasa en la festividad de muertos. Como que es una formación reactiva. O sea, si le tenemos tanto miedo que mejor lo tomamos de broma. Que mejor lo tomamos como una festividad, porque de verdad que ahora sí perdón por la palabra, pero nos caga el miedo. Nos caga tanto el miedo que decimos, no, mejor hay que festejar. ¿Sí se me entiende? O sea, en este el punto de referencia del concepto psicoanalítico, que es la formación reactiva. ¿Sí? Por ejemplo, el fóbico es el único que ve a la araña, ¿no? Como si la atrayera, también en cierto sentido. O sea, sí nos atrae la muerte, pero en realidad le tenemos mucho miedo. Por eso es que la festejamos, ¿sí me entiendes? ¿Sí? A lo largo de las entrevistas con adultos y jóvenes pudimos notar que la mayoría sigue esta festividad porque se les fue inculcada desde pequeños, que no entienden el significado ni de dónde surge. Estos datos coinciden con lo mencionado por el tanatólogo el Dr. Fernando Quintanar, quien explica que la tradición de Día de Muertos es solo un ritual en el cual los sujetos participan por la búsqueda de la integración a un grupo, por sus propias creencias y en algunos casos es utilizada sin saberse como un proceso de duelo, ya sea colectivo o individual. En cuanto a la entrevista con el psicoanalista, pudimos entender que la muerte como un constructo teórico del psiquismo para ellos no existe. En el caso del psicoanálisis, hablamos de una pulsión de muerte, que es la que lleva a la decepción del sujeto. En el caso de la tanatología que propone el Dr. Quintanar, la muerte es un proceso que puede predecirse mediante una fórmula. También sabemos que para el psicoanalista Gerardo Vargas, el Día de Muertos podría entenderse como un sistema reactivo que le impide al sujeto terminar el duelo y prolongar el delirio de que su persona fallecida no se ha ido y que algún día se encontrará con él. Ya que la muerte es un fenómeno muy complejo, no podemos abordarlo desde una perspectiva específica, y en esto coinciden nuestros expertos anteriormente mencionados. Nosotros nos permitimos concluir, en base a las entrevistas, que más que un proceso de sublimación, el Día de Muertos es solo un ritual que a veces es practicado sin saber sus fines y que es parte del proceso de culturalización del mexicano. La cultura nos dice más que el psicoanálisis y el Día de Muertos nos dice más que el mexicano, que cualquier otro abordaje teórico.